usted habla de que el tema del capitalismo es una tecnología mental. Yo lo comparo muchas veces con la ciencia. ¿La ciencia qué es? Es ver el mundo natural con otros ojos, digamos, siguiendo un método. El capitalismo es muy subversivo. Destruía los órdenes antiguos, el papel de los nobles, los destruía, los liquidaba. Y sobre todo atacaba a los terratenientes. Gran parte de la evolución de la sociedad a nivel de prosperidad es gracias al capitalismo, ¿no? Sí, el capitalismo nunca se supo vender bien a sí mismo. Capitalismo es ver la economía con otros ojos. Si quiere de la racionalidad económica. Leer y escribir tampoco es natural, para nada. Es una cosa que requiere duro aprendizaje, además, muchos años de estudio. Incluso lavarse el pelo con champú, como digo yo, eso no es natural. Es totalmente artificial. Hay muchas cosas que hacemos, las hacemos artificialmente, ¿no? La contabilidad, eso es ordenar también las cuentas de una empresa. Es decir, son cosas que no son naturales, pero tenemos un montón de tecnologías mentales que las usamos para... Porque cuando escribimos no solo escribimos con unas normas, sí, de ortografía, unas palabras, etc. Pues esto es ver el mundo con otros ojos, simplemente. Hay que ahorrar y ese ahorro, ¿dónde lo invertimos? Y lo invertimos de forma sistemática y para producir bienes de capital. O sea, para producir bienes que sirvan para producir más mercancías a su vez. O sea, es como, diría Von Bauer, es alargar los procesos productivos. Pasar del palo al martillo, después a la sierra, después a la sierra eléctrica, después al tractor. Es decir, cada uno de ellos requiere una acumulación mayor de capital, requiere un cálculo mayor. Sí. Eso es la idea. Y esa tecnología que empezó incipiente, empezó en la Edad Media, con algunas, sobre todo con la contabilidad, con la aparición del cero, con la aparición de una contabilidad racional. Y Luca Paciani, que inventa la contabilidad moderna, San Bernardino, que inventan los seguros, que inventan una serie de cosas. Se van desarrollando y esas instituciones se van cogiendo. Pues están en unas zonas, esas instituciones sumadas a una serie de prerequisitos que hablo con el trabajo y otras cosas así, y una serie de libertades políticas, florecen y eso es, porque el capitalismo no es estatal, es regional, nace en zonas concretas. Y esas zonas concretas que adoptan esa forma, digamos, de vivir o de trabajar o así, claro, con duro esfuerzo, porque es natural. Hay un autor marxista que me gusta mucho, que se llama Epi Thompson, que habla mucho de eso, como la clase obrera, que es uno de los grandes logros del capitalismo, la clase trabajadora, es decir, como se disciplinó, por ejemplo, en el sentido de trabajar continuo, con horarios, con que eso no es nada natural, trabajar con un cronómetro, ¿no? Eso no es nada natural y rompe. Para cuantificar, ¿no? Claro, pero rompe los ritmos vitales, pero la gente se acostumbró a eso y se acostumbró a trabajar continuo, porque normalmente antes, en las fábricas antiguas, lo cuenta Pitonso, se empezaba a trabajar, trabajabas, ganabas dinero, entonces dejabas de trabajar, gastabas el dinero y volvías a trabajar cuando necesitabas dinero otra vez. Eso era lo normal. La idea de que trabajemos continuo, eso es disciplina, es educación y es, digamos, un autocontrol terrible. Luego el capitalismo es la fuerza de trabajo que tenemos, que es una fuerza fantástica. Aunque todos los defectos que le podemos buscar y estamos buscando siempre fallos, comparado como era antes, es una maravilla, en el sentido de que son puntuales, son serios, trabajan bastante bien y cada vez trabajan mejor, ¿no? De hecho, los coches funcionan, los aviones vuelan, es decir, no son chapuceros, hacen las cosas bien, es decir, la mayor parte de las cosas están bien hechas y eso rara vez se le reconoce. Pues eso es otro logro también cuando hablo del trabajo, ¿no? Y en unas zonas que se daban a serie de características empezó a florecer esto. ¿Qué pasa? Al florecer tanto, y eso también opera en un entorno político fragmentado, por eso en China no se dio, y aquí sí, porque el capitalismo es muy subversivo, aunque parezca lo contrario, porque destruía los órdenes antiguos, el papel de los nobles, los destruía, los liquidaba. Entonces, normalmente, y sobre todo, atacaba a los terratenientes frente a los burgueses. El feudalismo, ¿no? Si pudieron, acababan con él. Que pasa que no pudieron. En algunas zonas triunfaron, pero como había muchas, no podían acabar con todos a la vez. Entonces empezaron a florecer. Cuidado. Y esos otros que lo hicieron empezaron a florecer. Y el capitalismo se extendió como una mancha de aceite y por imitación, ¿no? Empezó en aquellas zonas, los demás países tuvieron que adoptar, o nos quedamos atrás o cogemos esas técnicas nuevas. Y eso también requiere un tipo de adaptación, pero lentamente se fue extendiendo esas normas a todas partes. Pero fue por imitación, porque no llegó aún a todo el mundo, o no llegó a todo el mundo de la misma forma. Me encanta lo de la alegoría esta de las manchas. O sea, al final es como que se van extendiendo y se van juntando, ¿no? En las que las gotitas poco a poco se van haciendo gotas más grandes, ¿no? Y empiezan en zonas concretas, porque los historiadores del capitalismo dicen que es regional, ni siquiera es Inglaterra, no, es zonas de Inglaterra, zonas de Flandes, algunas zonas de Alemania, algunas zonas de Francia, algunas zonas pues, que tenían ciertas características o lo que fuera, o por factores religiosos, como apunta Weber, o como apunta Fanfani, o otras cosas así,
o porque tenía gente más ahorradora, más frugal, más así, con una cultura de trabajo, algo de artesanos, trabajadores, diligentes, etc. Y empezaron a crear, claro, empezó a florecer, empezó con el ferrocarril, aquello empezó a diseminarse, empezó a copiarse, empezaron a aparecer fábricas de todas formas y empezaron a haber capitales en otras zonas. Aquí hay mucha confusión porque siempre se habla de los malvados capitalistas, ¿no? Al capitalismo se ve como el enemigo a batir cuando gran parte de la evolución de la sociedad a nivel de prosperidad es gracias al capitalismo, ¿no? Sí, pero no sé, el capitalismo nunca se supo vender bien a sí mismo. Eso ya es un Petre cuando decía que carecen de santos, carecen de héroes, carecen de literatura épica, o sea, carecen de una especie de relatos. Porque es más pragmático, ¿no? Es como algo más analítico, ¿no? Y eso es uno de los grandes errores. Y menos sentimiento. No se preocupa de las bases, piensa que solo ganar dinero y eso sí que es un defecto que tiene. Y no se preocupa pues, de hacer propaganda, pero tampoco de generar una base ética que lo justifique. Entonces, los ejemplos que se ponen, pues así, el lobo de Wall Street, cosas todas así. Siempre es el estereotipo del capitalista, ¿no? Y no se ve el panadero que se levanta a las 3 de la mañana, que todo lo que gana lo ahorra para comprar un horno nuevo, ese tipo de cosas. Eso no se ve, ¿no? O el señor que tiene un taller textil que va creciendo, ese tipo de cosas así, ¿no? Siempre es un señor así, además, que especula con cosas invisibles, como el dinero, con futuros, con derivados, con cosas así. Entonces, eso no tiene buena prensa. Pero también, repito, nunca se preocupó de hacer épica, y ni siquiera crear una base, digamos, moral que lo justifique. Porque normalmente no es muy partidario de la religión y la religión en general es un buen aliado, aunque parezca lo contrario, es un buen aliado. Sí, sí. No directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Pues de crear, repito, pues un cine, una literatura, a lo mejor no les sale tampoco. Un propósito a largo plazo. Claro, pero vender así una visión como más... No se supo vender bien, entonces también es en parte culpa. Y en cambio el marxismo, por ejemplo, sí que yo lo reconozco que es mucho más trabajador en esos aspectos que nosotros, porque hay marxistas en lingüística, hay marxistas en economía, hay marxistas en sociología, hay marxistas en política, marxistas hasta llegó a verlo en las ciencias naturales, Aldana y todos aquellos a principios del siglo XX, ¿no? que se preocupaban de entender el mundo con sus ojos y no, en cambio nosotros nos centramos casi siempre en temas de finanzas, de inversión, de cosas así, pero claro, descuidas el resto de las bases que te sustentan. Y después te sorprende que llega un gobierno socialista y acaba con todo. Entonces, claro, porque no te preocupaste de expandir tus ideas, de explicarlas, de defenderlas, ¿no? Tal eso cual. es culpa tuya también. Sí. Tal cual. Y después que me arruinaron la inversión, pues te la arruinaron, porque no te preocupaste tú de cuidar las bases, de cuidar no le las estás bases, enseñando bien. Enseñar y justificarlo por qué. Ahora mismo estamos en unas sociedades que son opulentas. O sea, en unas sociedades en las que suele haber ciertos valores que las hicieron ricas y que todavía se mantienen, pero ¿no ve que estamos yendo a un punto que puede llegar a un pico ya de decadencia? Es decir, ya un nivel en el que, oye... A ver, esos son algunas tesis decadentistas. O sea, Bell, por ejemplo, es un autor que cito muchas veces, Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, que dice que, bueno, que el capitalismo va a morir de éxito, que va a generar unas clases tan opulentas que no saben de dónde viene la riqueza. La cuestión es que piensa que la riqueza es así como caída del cielo, que siempre fue así, que nunca se alteró, ¿no? Y que antes era como ahora, que la España del siglo XVI era como la de ahora, un poquito más así atrasada, pero no había como un cambio, es como que siempre fuimos avanzados. De eso nada, es un avance del siglo XX y bastante reciente. Y costó mucho sufrimiento en el sentido de trabajo, ahorro, disciplina, ese tipo de cosas. Costó mucho hacer esto. Como nosotros ya nacemos ya en hospitales, ya nacemos con ambulancia, nacemos con electricidad en casa, con todo montado, pues no tenemos memoria de cómo era antes.